feedback, tenemos sesiones de encuestas, tenemos todo un esquema tercerizado con una empresa muy potente del país que nos da ese servicio, ¿no? Entonces sí nos vamos poniendo puntajes y sabemos qué área es la que tiene más puntaje, menos puntaje, dónde, y hay propuestas de mejora. Y de ahí salimos a ofrecer el feedback, ¿no? Entonces sí, definitivamente eso es primero. Eso viene por sobre todas las cosas, sí. Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre los principios y prácticas de la autogestión. Dale like para que el algoritmo nos identifique y pueda llegar a más personas. Mi invitado el día de hoy es Manuel Izagaya. Es originario de Perú y es el CEO de Vanguard. Es una organización enfocada al sector del agro. Cuenta con 5,000 colaboradores y el organigrama es jerárquico. Toda la organización es horizontal en la comunicación y tienen su propio estilo de gestión enfocado en principios de negocios conscientes y de autogestión. Nuestro conversar fue cómo la autogestión te permite realizar otras actividades estratégicas fuera de la operación y cómo el feedback tendrá un lado humano. Los dejo con Manuel. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Pancho, gracias por la oportunidad, tu espacio súper interesante. Te agradezco. Bien, y qué bueno que estamos aquí el día de hoy y saludos hasta Lima, Perú, y me da mucho gusto que hayamos coincidido iniciando el año. Y Manuel, para ti, ¿qué es la autogestión? A ver, la autogestión la defino como que es una forma de operar ágil y eficaz, ¿no? Pero que además requiere de un monitoreo constante del clima laboral y obviamente interpersonal, ¿no? Porque tú como líder tienes que estar presente justo cuando se necesita, ni más ni menos, porque si no dejaría de ser autogestión, ¿no? Esto obviamente requiere tener un presupuesto muy claro a nivel de volúmenes y precios, los P por Q famosos, porque si lo tienes significa que los planes están claros y las metas también están claras, ¿no? Y en el día a día se trata de mantener educando a las personas en base a tu cultura, a la cultura de la empresa y al propósito definido por la organización, obviamente, y eso es de todos los días, ¿no? Y sobre todo parte de un buen ejercicio de reclutamiento, primero las personas. Y eso es, así lo defino. Ya, y Manuel, un poco ahí me gustaría conocer como tu historia, cómo era antes, cómo llegas a esto, qué te conecta, en qué momento fue y qué es lo que te hizo sentir un cambio para llegar a ser una empresa pues, más consciente y enfocada a la autogestión. ¿Qué sucedía en aquel momento? Bueno, a ver, mi historia es larga y hablo desde el año 69 que nací. Yo nací en el año 69 y en aquel año se dio la reforma agraria en el Perú. Y ya había habido una experiencia previa en México con la reforma agraria. Yo recién nacido, mi padre había conocido, porque él estudió en Hawái, caña de azúcar, y su roommate, su compañero de habitación donde vivían, era un mexicano, compatriota tuyo. Y le contó la historia de la reforma en México, y cuando le toca regresar al Perú, le transmite la historia a su papá y a sus tíos. Y no lo entendieron. Y no lo entendieron. Incluso llegó con propuestas y no lo entendió. ¿Por qué le transmitía esto a su padre, mi abuelo y a sus hermanos? Porque ellos eran propietarios de una hacienda muy grande, Pucallá, que fue expropiada en reforma agraria. Entonces pasamos de ser agricultores a tener que reinventarse. Entonces mi padre se tuvo que reinventar. Y a través de mi niñez yo he ido escuchando y he ido interiorizando los pros y los contras y los porqué de las cosas. Y creo que eso me ha marcado de por vida. Y mi abuela
tenía como práctica natural, sentarse a tomar desayuno con los trabajadores y almorzar con los trabajadores y tratarlos como de la familia, porque eran una familia, ¿no? En las haciendas antiguas, ¿no? Y eso me marcó, eso me ha marcado. Entonces, cuando defino ya a través de los años dónde hay que meterle el cambio a las empresas, es a través de la autogestión. Porque tú tienes un interior de la empresa y tienes un impacto en el exterior de la empresa, fuera de tus fronteras. Entonces, me toca ser gerente general de esta empresa. Y si yo solamente me fijo hacia adentro, uno, limito el trabajo de quienes trabajan conmigo. Interfiero más de lo debido. Y eso no me daría tiempo a ver hacia afuera de la frontera. Y no me daría tiempo a construir todo lo que hay que construir y corregir todo lo que hay que corregir frente a los espacios vacíos que los gobiernos locales dejan en el vecindario, en la zona, con los vecinos, amigos, pobladores, ¿no? Entonces, es toda una historia que me ha tocado vivir y que creo que, bueno, estoy seguro que me la mandaron de arriba en algún momento y hacia allá voy. Ha sido todo lo que he escuchado toda mi vida. Lo que no se sabía era el término autogestión. Al final, capitalismo consciente me lo puso en la mesa como oye, eso es autogestión. Y cuando nos conocimos por primera vez contigo, tú me lo reforzaste también. Y esa es la historia. Ya, y Manuel, ¿y crees que entonces parte de como líder uno consideras que este cambio lo debe de originar el fundador, el director? ¿Cómo se llega a que tú ya venías escuchando toda esta historia? Pero a mí me llama la atención, al final, ¿cómo es que esto se logra este cambio? O sea, ¿por dónde se empieza y quién lo empieza? O sea, tú porque lo escuchaste desde tu niñez, te vinculaste, te conectó, así has vivido, o sea, esta parte humana de tu experiencia, ¿cómo es que debe de suceder esta parte? A ver, en mi caso, la empresa que manejo tiene 6 años. Entonces, a lo largo de 6 años, el año 0 es plantar plantas. El año 1 es hacer que las plantas hayan crecido y te falta todavía un año. Entonces ya te comiste 2 años. Y al tercer año ya comienzas a poder ofrecer un buen número de posiciones de trabajo, de demanda laboral, de oferta laboral, mejor dicho. Y te vas dando cuenta que cada persona que va llegando a trabajar, porque de lo que se trata es escuchar los problemas, te viene a expresar, si estás interesado en escuchar, sus problemas fuera del trabajo, porque dentro del trabajo tienes toda una organización para absorberlos, ¿no? Gestión de talentos, recursos humanos, gerencias. Entonces, me comencé a dar cuenta que había mucha falencia por parte de los gobiernos locales en la zona. No miraban a las zonas aledañas a nosotros y eso fue lo que me marcó, ¿no? Pero pude hacerlo gracias a que tenía el tiempo de salir a la calle a ver qué pasaba, no esperando a que los problemas revienten en la cara, ¿no? Entonces, sí me tocó a mí dar el giro hacia el capitalismo consciente como título, como práctica ya lo teníamos sin saber, y la autogestión como necesidad para yo poder tener el tiempo de hacer lo que tenía que hacer porque estaba escuchando y estaba entendiendo los verdaderos problemas que cada uno vivía en sus poblados, ¿no? Eso no significa que el líder siempre deba hacerlo. Basta con escuchar. Finalmente el líder ejecuta algo que escuchó. Entonces quien te trae el problema y entre líneas te trae la solución son los pobladores, son los trabajadores. En mí estuvo solamente escuchar y gracias a que tenía el tiempo y los recursos actuar. Pero realmente son ellos, son los propios pobladores, trabajadores, los que te traen la ruta. Es cuestión de que tú sepas entender. Claro, y fíjate que ahorita que hablas, porque estamos hablando de gente, de colaboradores que en el campo, ¿cuántos colaboradores son actualmente en la organización? A ver, lamentablemente hoy día no estamos trabajando porque la carretera está bloqueada,
es un problema político nacional, pero debieran estar trabajando alrededor de 5.000 personas hoy día. 5.000 personas. Sí, que no están trabajando. Y, claro, y dentro de estas prácticas que has tú realizado en esta cultura y con este propósito de la organización, ¿cuáles son las prácticas cómo lo haces? ¿Cómo tú te autogestionas para que la organización opere? ¿Cuál es el estilo que ustedes tienen y cómo lo defines ese estilo? A ver, es muy sencillo y es un poco de sentido común nada más, porque como decía hace un rato, tú me hiciste entender algunas cosas. El programa de Capitalismo Consciente al que participé hace poco me hizo entender otras, poniéndole título a las cosas que veníamos haciendo. Entonces, fíjate, si existe un organigrama dentro de la empresa, este organigrama es jerárquico, y ahí lo dejo. También existe un modo de comunicarse mientras operamos, y este modo de comunicarse es horizontal, es de puertas abiertas. Así operamos, es nuestra cultura. Para poder tener cosas concretas, tenemos una cultura de acuerdos, actas. Entonces existen acuerdos. Y todo eso lo hemos ido construyendo poco a poco, lo hemos ido perfeccionando poco a poco, ¿no? Además existen herramientas de seguimiento. Existen los KPIs, existe seguimiento de costos, el famoso, las aplicaciones de inteligencia de negocio que son muy útiles, ¿no? BI. Y nos basamos en un reclutamiento asertivo. Buscamos la personalidad y el conocimiento para asumir los diferentes retos en base a nuestra cultura organizacional. Entonces, partes por ahí. Si además has logrado generar un propósito acertado, no tú, sino que en ejercicios plurales con personal de la organización, con líderes, y ojo, líderes no significa jefes. Hay personal que no es jefe, que no tiene una jefatura, que es muy buen líder. Entonces, ha sido muy plural, ¿no? Logramos un lindo propósito. Y además, lo que sí me toca a mí es la visión y la misión claras, ¿no? Entonces, si además trabajas para respetar los valores que has definido, se trabaja en base a una cultura de ética y de moral como principio básico, ¿no? Entonces, eso lo acompañas con los objetivos estratégicos y los llevas a la táctica. Esa es la única manera de lograr la autogestión, ¿no? Y cuando la autogestión se desvía, o no hay acuerdo, o hay una pequeña discusión, porque siempre la va a haber, es ahí donde en Perú entramos a cortar la torta. Y ahí es donde entra a tallar el organigrama y la jerarquía. Entonces, no se trata de estar jerárquicamente presente en todo momento, todo lo contrario. No usar la jerarquía por todo el tiempo que puedas. Y cuando necesitas usar la jerarquía, cortar la torta, entras. Pero para eso tienes que estar con oídos bien abiertos, ojos bien abiertos y ser muy objetivo. Ser muy objetivo, tomar tus propias conclusiones. Escuchar suficiente, no escuchar ni más ni menos. Sí, por lo que comprendo, es que tu organigrama es jerárquico, pero la comunicación es horizontal. Es decir, trabajan o sea, todo de manera lineal, no importa la parte jerárquica, que así es como operan y así les funciona. Y me parece un caso muy interesante porque normalmente, aquí en la autogestión no hay una receta, no hay una metodología, una herramienta. O sea, cada organización tiene su propio estilo como ustedes lo tienen y es válido, y lo cual me parece interesante escuchar la forma que lo hace. Ahora, en esta parte, sí, adelante. No, y te lo puedo complementar. O sea, para mí la autogestión no se basa en un sistema de cómputo que te permita llevar proyectos o que te permita calendarizar las cosas. Eso lo doy por obvio, porque lo necesitas, ¿no? Pero para mí ese no es el principio, para mí personalmente, ese no es el principio de la autogestión. Más bien, para mí se trata de vivir mientras trabajas y de trabajar mientras vives, ¿no? Y trabajar consciente, ser consciente de lo que haces, no como robots. Esa es la autogestión. Entonces, eso te lleva a un nivel
de conciencia obviamente, pero de pensamiento lógico y coherente. Sí, y lo que comentas es muy acertado. Ahora, ¿cómo le haces tú para llegar a este mensaje a todas esas personas que colaboran con ustedes, que son bastantes? ¿Qué prácticas es lo que haces? ¿Cómo comunicas esta importancia de la cultura y la organización? Pues en aquella ocasión yo te platicaba cómo lo hacías, pero ya en tu organización, en el interior, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Cómo se comunica todo esto a tantas personas? O sea, realmente es con el ejemplo. Es con el ejemplo, la mejor forma de comunicar. No suelo enviar correos electrónicos masivos, más bien tenemos canales laborales en la práctica común. Por ejemplo, hay empresas que le temen a los sindicatos. Nosotros hemos fomentado la creación de 5 clubes. No los llamamos sindicatos porque no lo son, porque no hay necesidad de que se forme un sindicato. Pero sí hemos generado 5 clubes, que son 5 sedes que tenemos, y que tienen por elecciones, cada año, seleccionados los representantes de los trabajadores. Y yo tomo desayuno con ellos, sin gerencias, la única gerencia que hay es la de gestión de talento humano, y una persona de calidad, del área de calidad, y de ambiental, que ambiental y calidad cuelgan de la misma persona. Y al tomar desayuno con ellos, estamos exponiendo todos los temas que hayan. Y es de ida y vuelta. Entonces, a través de esos canales es que con el ejemplo y las conversaciones que vamos teniendo se va transmitiendo y ellos lo meten a la organización. Son 5 clubes, cada club consta de 5 personas, 5 por 5, 25. Entonces, a la hora que yo hablo con 25 personas, esas 25 personas se encargan de meterlo a la organización. Por otro lado, ahora, esos son momentos específicos cada 15 días con los clubes, con cada club. Por otro lado, tienes a las gerencias con las que estoy presente cada día y a través de ellos también vas metiendo, pero como cultura organizacional, ¿no es cierto? Y te decía la vez pasada, compartía contigo que a veces me cuesta trabajo, pero no hablando de la parte laboral, sino ya hablando de la parte del día a día en la calle, que sí me costaba mucho trabajo que la gente no cambie, ¿no? Y tú me hiciste ver que, oye, no se trata de que tú hagas que la gente cambie, sino con el ejemplo vas a lograr que la gente cambie, ¿no es cierto? Entonces tú me hiciste esa conexión, ese clic. Entonces yo ahora te puedo decir que es gracias al ejemplo, pero tú me hiciste ser consciente de eso. Yo estaba dando el ejemplo, pero no era consciente de que esa era la mejor manera de comunicar. Y digo, en ese caso, todo lo hemos vivido. Digo, eso es lo que yo pienso y lo que a mí me funciona. Porque también es un desgaste, ¿no? O sea, al final tú tienes un propósito, hay una buena intención, pero honestamente, en el fondo de nosotros nos desgastamos. Llega un momento y dice, pues ya basta. O sea, ¿cuándo va a suceder ese cambio? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo me van a entender y me van a comprender, no? Entonces yo creo que en esa parte todos pasamos, inclusive aunque pasemos a esta parte ahora de dar el ejemplo, de inspirar, pues siempre va a surgir, pues también se vuelve o una de dos, o más lento, o ya soltaste de que en algún momento va a suceder eso. Entonces, sí, efectivamente, coincido contigo y ahora, y no realmente que yo te he hecho clic, más bien es mi experiencia de cómo yo lo he vivido y es como conectamos con eso, ¿verdad? Sí, y fíjate, agrego dos capítulos acá. El propósito de la empresa que nació del Grupo Humano es crear experiencias memorables generando bienestar en nuestras familias y en las del mundo. Ese es nuestro propósito, bienestar. Entonces, si yo voy a perder los papeles o yo me voy a molestar o yo me voy a frustrar, no estoy ni generando un momento memorable ni estoy trayendo bienestar, porque lo que va a traer es una discusión, ¿no es cierto? Entonces es ahí donde marcas los límites.
Entonces, si una persona repetidas veces, por más de que hayas hecho el mayor esfuerzo, regresa a lo mismo, o porque no entiende o porque es muy costoso los errores, ahí entra lo que te comentaba del reclutamiento. Bueno, es momento de hablar con la persona y proponerle un cambio de área. Tratas de alocar a esa persona en un área donde se desenvuelva mejor. Y si no lo logras en 2 o 3 oportunidades, bueno, ese ya es otro capítulo, ¿no es cierto? Pero siempre dando la oportunidad de que una persona que no se desenvuelve bien en un área puede desenvolverse en otro. Y ha tocado conversaciones en las que hasta hemos propuesto algo así como, bueno, no algo así como, sino algo concreto. Si tú piensas que esta es la forma de hacerlo, ¿estás dispuesto a hacerlo tú? Si la respuesta es sí, propongo algo como cross-training, pero ya no es un cross-training, es un cross-action. Tú haces esto que dices que puedes hacer mejor que yo y yo voy a hacer lo que tú haces. Y es así como se sinceran las cosas. Me gusta esa parte de intercambiar los roles y qué sucede, ¿no? ¿Y qué has visto cuando se hacen este tipo de prácticas y te ha tocado ver qué sucede con este colaborador cuando pues no es una manera de enfrentarlo, simplemente es un acuerdo de que a ver qué sucede? Que en la mayoría lo hacen o desisten. ¿Qué sucede? Hasta ahora el 100% de las veces ha desistido. ¿Y por qué? Porque es una queja más que una oportunidad de ayuda. O sea, el tema, lo que es muy común es que el subconsciente aflore. Y es más fácil pensar que el otro hace algo no tan bien o mal y que tú podrías hacerlo mejor. Es muy fácil decir cómo se hacen las cosas sin hacerlas. Y es muy fácil tratar de alocar problemas a otro personaje para que otro personaje o otros personajes o áreas los resuelvan por ti. ¿Y en qué momento asumes tú tu responsabilidad y tu rol? Entonces hay que ir jugando y notar cuándo es que el subconsciente habla y cuándo es que la persona entra en conciencia. Es una especie de psicología, sin ser psicólogo, ¿no? Es simplemente estar con los ojos abiertos. Ahora, esa es una parte cuando te enfrentas de una persona que es una excusa. Y cuando suceden diferencias o conflictos, ¿cuál es la forma de resolverlos ustedes? ¿Lo hacen de la misma manera o tienen alguna otra práctica que les ayude a cómo relacionarse mejor con los colaboradores? Ah, no, ya, ok, ya te entendí la pregunta. Sí, tenemos un programa muy fino de 360 y clima laboral, muy fino. Y nos vamos dando feedback. Tenemos sesiones de feedback, tenemos sesiones de encuestas, tenemos todo un esquema tercerizado con una empresa muy potente del país que nos da ese servicio, ¿no? Entonces sí nos vamos poniendo puntajes y sabemos qué área es la que tiene más puntaje, menos puntaje, dónde, y hay propuestas de mejora. Y de ahí salimos a ofrecer el feedback, ¿no? Entonces sí, definitivamente eso es primero. Eso viene por sobre todas las cosas, sí. Ahora, Manuel, me ha tocado, y lo hablo a título personal, es que el feedback no sabemos darlo ni tampoco sabemos recibirlo. Una vez que ya hiciste todo este programa que ustedes tienen, en el caso tuyo y tu experiencia, ¿qué piensas a la hora de dar el feedback y también la persona que no sabe recibirlo? ¿O cómo han madurado ustedes para llegar a un nivel de, de este aprendizaje, que es muy bueno, que aunque hay una teoría también que no funciona el feedback, pero bueno, hablando de ustedes, ¿cómo es que lo viven para que el que lo dice y el que lo recibe, pues estemos en la misma sintonía? No es que estemos de acuerdo, ¿no? Obviamente que en la mayor parte es que hay desacuerdos o hay detalles que no nos gustan, pero mi tema aquí en este punto, y que lo valoro mucho, ¿cómo es que las personas debemos
darlo bien y saberlo recibir. A ver, te confieso que la primera vez que di feedback comencé diciendo no sé qué decir. Porque sinceramente todo lo que veía estaba bien. Entonces no sabía qué decir. Para mí era un feedback innecesario, pero tenemos como método dar el feedback. Por más de que operativamente sea innecesario, siempre hay un lado humano que puedes conversar. Y por otro lado, si es que sientes que la persona a la que le vas a dar feedback no vas a llegar fácilmente a él, nosotros sí damos oportunidad de dar feedback de a 3. O sea, que haya una tercera persona en la sala, en el ambiente, y que te permita, no sé si la palabra es ablandar, pero aclarar algunas cosas, siempre despersonalizando cualquier comentario que pudo personalizarse, ¿no? Porque esto no es personal, esto es netamente laboral. Entonces, muchas veces, una tercera persona en el feedback es lo mejor que puedes hacer, y lo hacemos como práctica. Y Manuel, me gustaría pasar esta parte de las dificultades o obstáculos que has tenido a la hora de implementar, que nos pudieras compartir algunos ejemplos de qué ha marcado también llevar esta transición todo este tema de la cultura y que ha sido como un aprendizaje para la organización y para ti, como de lo más sobresaliente que llevas en el proyecto. Mira, hay personas que a modo de broma me dicen, oye, ¿tú trabajas en la empresa o trabajas fuera de la empresa? A modo de broma me lo han dicho, pero es una broma que tiene sentido, porque mucho de mi tiempo está fuera de la empresa. Mucho de mi tiempo, gracias a que las gerencias que me acompañan están en autogestión, en modo autogestión. Por darte ejemplos, gracias a que yo tengo este tiempo disponible y obviamente por la coyuntura del país, requiere de mí mucho tiempo fuera. Trabajamos en una zona entre Lima e Ica, kilómetro 280 promedio, en la que es un desierto, hay 30.000 casas y el agua que tienen es en base a pozos profundos. Y no hay un sistema público, es un sistema de la localidad. No es que una ciudad y sus ramales, no. Este es un anillo independiente. Se malogra el pozo que hay y se quedan sin agua. El año pasado estuvieron 14 días sin agua. Eso no es aceptable. Entonces, gracias a que tengo el tiempo, le puedo dedicar el tiempo a este tipo de problemas y ayudar con gestión a resolverlos. Tenemos un área muy potente de relaciones comunitarias y con el brazo de relaciones comunitarias me permito estar presente con la juventud porque les damos clases de canto, clases de violines, clases de flauta. Queremos hacer el primer coro sinfónico rural del Perú. Ya lo comenzamos, estamos en proceso y tenemos una fecha meta para lograrlo. Hoy día a las 8:30 de la noche iba a ser la primera presentación del 2023 en Salas Guadalupe. No se va a dar por el bloqueo de carreteras que hay, por temas políticos. Es una pena, los niños no van a poder mostrar lo que han aprendido al público. Entonces, me permite a mí llevar fuera de la frontera nuestro propósito. Si te das cuenta, todo es basado en el propósito. Yo quiero traer bienestar como persona. Coincide que la empresa donde laboro también quiere lo mismo. Entonces, si ambos queremos lo mismo y además los gerentes están en modo autogestión, tienes tiempo para hacer lo demás. Con buenos gerentes lo puedes hacer. Entonces, ¿qué más hemos hecho? Por ejemplo, te puedo pasar en algún momento una fotito de la basura en las calles, en este poblado famoso que se llama Barrio Chino. Estuve con el jefe del comité de lucha, estuve con el jefe de la comunidad y estuve con el jefe del serenazgo hace 2 días, con el alcalde y con el jefe de relaciones comunitarias de la empresa, y juntos hemos sacado la basura. No lo hacían solos, porque le faltaba algo,
o le faltaba un camión, o le faltaba combustible, y a través de gestión se logra llamar a otros actores para que te apoyen, ¿no? Es simplemente todos ponemos el hombro, y lo puedes hacer gracias a que tengo el tiempo. Punto. Ya, muy interesante todas las prácticas que manejan a través del propósito, que es lo que los mueve y que están ahí involucrados y activamente. Oye, me gustaría regresar a una parte que me llama la atención en el tema de la Sinfónica Rural. ¿Cómo se compone? ¿Cuántos niños son? ¿Cómo es que lo iniciaste? Porque me gusta tu intención y qué ha sucedido, ¿no? O sea, ¿cómo es que se organizaron en la comunidad? Mira, normalmente en diciembre, para la Navidad, para las fiestas, te llegan esquelas, documentos de asociaciones en las que te piden algún juguete para los niños, una pelotita, algo simbólico, ¿no? Entonces, hace 2 años nos llegó una esquela pidiendo unos juguetes y ahí sí ya me tocó a mí cortar la torta. Y todos los años vamos a regalar juguetes, esto no puede ser. Tomamos una decisión y hablamos con la comunidad. Señores, discúlpenme, no voy a regalar juguetes. La empresa no va a regalar juguetes. Vamos a regalar flautas. ¿Las aceptan o no? Pero vienen con profesor. El compromiso es que vengan con profesor. Y fue una transformación. Por un lado, iban a tener clases de canto y enseñar a tocar flauta a los niños, y por otro lado, los pobladores descubrieron que lo único que hay no son juguetes, puede haber algo mucho más culturizable que juguetes, pero no lo sabían. Aprendieron ellos, aprendimos nosotros. Gracias a un desacuerdo, te piden juguetes y dices no, ahí hay un desacuerdo. ¿Cómo lo vuelves en algo mejor? En un mejor acuerdo, flautas. Entonces, nosotros tenemos en diferentes lugares lo que llamamos Casa de la Cultura. Casa de la Cultura son espacios de los pobladores, algunos de gobierno local y otros que algún poblador presta un ambiente de su pequeña casa, y es ahí donde damos las clases. ¿Cuántos niños impactamos? Mira, en el Sinfónico Rural, 35. En deporte, 400. Deporte es fútbol. Damos clases de fútbol y damos clases para arqueros, que es especializado. Y la condición para participar de estas clases, que los niños la pagan. Esa es la condición, pagan. ¿Cómo lo pagan? 1, tienen que estar matriculados en el colegio. 2, tienen que sacarse buenas notas. Si no se sacan buenas notas, entramos nosotros a preguntar por qué. Y si necesitan, ponemos un psicólogo. Es así como los niños pagan sus propias clases. La experiencia es lindísima. Y algo similar pasa con la Sinfónica. ¿Quieres recibir las clases? Sí. ¿Estás en el colegio? Sí. Entra. Esa es la manera como cobramos, ¿no? Entonces, cambiamos los carritos de juguete por flautas, pusimos profesores, pusimos un órgano, el año pasado pusimos violines y este año vamos a poner chelos. Entonces es un compromiso de mediano plazo. Te voy a pasar un videíto en estos días. Lamentablemente hoy día no se va a poder hacer lo que queríamos hacer, ya en coordinación con el gobierno local, pero ya vendrá otra oportunidad. Ya, interesante el caso, ¿no? Sí, me gustaría verlo. Y regresando a la pregunta que te hacía de estas prácticas, más que prácticas, me refiero a la implementación. ¿Qué te ha costado más trabajo implementar en la organización o con tu equipo de trabajo? ¿Es de a la primera te entendieron o fue de que hubo que pasar por un proceso? Normalmente yo identifico como patrones de crisis, ¿no? Llega un momento en que unos sí te comprenden de los colaboradores, otros no. ¿Cómo ha sido tu caso? Bueno, nuestro caso ha sido a través de compras y adquisiciones de empresas existentes. Entonces hemos, digamos, adquirido una primera empresa con personas trabajando en ella, con una cultura. Entonces ahí viene la transformación a la nueva cultura. Ahí tienes que ver quiénes se pueden adaptar y quiénes no.
pero lo dejas a disposición de ellos. Tú no es coacción, ¿no es cierto? Es libertad absoluta. Entonces, quienes se pueden adaptar van a pasar un buen momento. Y así 5 veces hemos adquirido empresas y así es como hemos crecido. Entonces, en la ruta ha habido gente que se adaptó y ha habido gente que no se adaptó. Y renuncian, lamentablemente. A nosotros no nos gusta que alguien renuncie, pero lamentablemente hay perfiles que no se adaptan a la cultura de traer bienestar, ¿no? Entonces, es ahí donde tú sales a reclutar personas. Y hemos ido mejorando nuestra actividad de reclutamiento. Se necesita un área muy sólida de gestión de talento humano. Nosotros, recursos humanos, es una porción de lo que para nosotros es la gestión del talento humano. Entonces, han habido a través de los años crisis, pero estas crisis se deben a que realmente las personas llegaban a su principio de Peter, hasta el límite donde podían llegar en conocimiento y en personalidad para los nuevos retos de esta cultura de bienestar. Es más fácil ensuciar, es más difícil mantener las cosas limpias. Entonces hay que tener esa personalidad basada en el bienestar para poder estar en una organización como la nuestra, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que evitar traer malos ratos a partir de reclutar personas acertadamente. Manuel, normalmente en una organización ya la cultura, hacer un cambio en una sola es algo, tiene su grado de dificultad. No quiere decir que no es posible, pero si ustedes han venido adquiriendo empresas y esa cultura del bienestar, que es su propósito, ¿cómo ha sido? Porque inclusive cuando fusionas una empresa con otra, uno de los mayores problemas que hay es la cultura de 2 organizaciones diferentes, ¿no? Y para mí eso tiene mucho peso y creo que es unos grados de conflictos que siempre se olvidan, inclusive en la negociación. Usted lo tiene muy claro ya seguramente por 5 veces, pero en realidad no es nada fácil. Tú bien lo comentas que tiene un grado de esta parte de talento humano, tiene que estar bien sólida. ¿Y qué es lo que hacen ahí? ¿Cuál es la forma en que lo hacen? Mira, el 15 de enero va a entrar una persona de un alto cargo y tenemos alrededor de 9 pasos a seguir. El primer paso es un desayuno con las gerencias y las subgerencias. El segundo paso es ir a la oficina a hablarlo con las personas que corresponde. Tercer paso es que cada persona que le va a reportar a él exponga lo que ya viene haciendo y cómo lo viene haciendo. El mensaje que le damos a las personas que van entrando es: primero escucha y mira, luego entiendes y después vendrán las propuestas de mejora. Evitamos que entre alguien con un ánimo de yo entro a cambiar las cosas. No, yo entro a ver, yo entro a escuchar, yo entro a entender y luego propongo mejoras. Y al ser la comunicación muy horizontal, haces participar al equipo. Entonces cualquier cosa que haces es compartida. Compartes la responsabilidad y compartes el espacio de mejora. Entonces, cuando tú no haces un onboarding a una persona, esta persona no sabe con qué se va a encontrar. Entonces tenemos entre 8 y 9 pasos muy claros y distribuidos con los diferentes equipos para que la persona aterrice bien dentro de la empresa y las personas que lo van a recibir lo reciban en paz y en armonía. En el proceso, en el momento del reclutamiento, antes de tomar la decisión, los equipos han tenido la oportunidad de ver los currículums de los 4 finalistas. Entonces, incluso han estado con el conocimiento de quién es hoy el seleccionado y quiénes estuvieron en la oportunidad compitiendo. Entonces, si haces todo transparente hasta donde puedes
hacerlo, ¿no? Todo fluye, todo es muy fácil. Y en la parte de las compras de adquisiciones, el mensaje es el propósito, enfocado al propósito. Señores, este es el propósito, esta es la visión, esta es la misión, queremos llegar acá y estos son los valores. ¿Van o no van? Así de claro. Punto. Sí voy. Si tu propósito es de bienestar, él sí va a traer bienestar. Entonces cualquier mal rato lo va a evitar. Ya, muy, muy interesante el proceso, cómo lo llevan y cómo lo tienen de simplificado y claro, ¿no? Sobre todo a la hora de hacerlo y sobre todo respetando y escuchando antes de llegar a proponer. Creo que ahí hace la diferencia, ¿verdad? Me llamaba mucho la atención de cómo lo hacían. Manuel, quiero ser respetuoso con tu tiempo y me gustaría como ir cerrando el episodio. Tú estás en el campo, el negocio es en el... ¿Qué piensas este tipo de prácticas para las otras organizaciones, inclusive del campo o no del campo? Yo he estado un par de veces en el Perú, me encanta la gastronomía y todo lo que tienen y conozco un poco la cultura y también conozco un poco lo que sucede acá en México. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Crees que en algún momento vamos a llegar a permear, a hacer a inspirar a que las personas, los colegas cambien bajo eh, pues esta nueva forma de gestión? Mira, voy un poquito más allá. Jóvenes de 14, 15, 17, 13 años, niños, eh, pienso sinceramente que vienen ellos ya escuchando de nosotros los adultos un mensaje diferente al que nosotros escuchábamos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Yo creo que estamos en niveles de conversación mucho más profundos, con menos tabús, más transparentes y más humanos, enfocados en las personas. Yo sí tengo mucha fe y mucha buena vibra respecto de la juventud que se viene, porque vienen escuchando lo que nosotros a nuestros 50 estamos consolidando como práctica porque hemos descubierto algo más allá que el solo trabajar, ¿no? Sino que vivir bien, vivir bonito, no bien, sino bonito, la palabra es vivir bonito. A la hora que lo irradiamos hacia la juventud, yo tengo muy buena onda, muy buena fe en ellos. Por otro lado, ya en los que ya están más cercanos a nuestras edades, que ya es las personas la banda de personas que trabaja, va a haber de todo. Y repito lo que me dijiste, Manuel, el ejemplo. Con el ejemplo vas a lograr que finalmente alguien cambie, pero no porque tú lo hiciste cambiar, sino porque te vio haciendo algo diferente. Entonces ya aprendí a que las cosas no suceden tan rápido como yo quisiera, pero si más personas le dedicamos un poco de tiempo a trabajar de manera consciente y vivir de manera consciente, sí lo logramos. Y la forma es autogestión, porque si no, no tienes tiempo. Claro, claro, me gusta esa parte. Si no, no hay tiempo para hacer otras cosas importantes. Manuel, ¿cómo te gustaría cerrar el episodio? Wow. Primero agradeciendo la oportunidad de conocerte, es la segunda vez que conversamos. Gracias por eso. Segundo, seamos buenas personas. Todo se basa en ser buena persona. Si eres buena persona y eres consciente de las necesidades de todos, vas a ser justo. Justo contigo mismo, justo con los demás. Yo lo cerraría así, con mucha conciencia, con mucha solidaridad y con mucha luz para trabajar y para vivir. Muy bien. Manuel, ¿dónde te pueden localizar en las redes sociales? ¿Alguien que quiera conversar contigo, hacerte alguna pregunta? Sí, yo me manejo mucho en LinkedIn, Manuel E. Izaga, YZAGA y D de Divos, mi último apellido.
Por ahí me pueden ubicar. LinkedIn, tengo mucha interactividad. Twitter, soy un poco más politiquero ahí, así que bueno, también me pueden encontrar por ahí, pero son los dos medios que uso. Manuel, pues muchas gracias y la verdad me identifico mucho contigo en tu proyecto de gestión y bueno, ya seguramente que tenemos otra oportunidad o cuando vaya al Perú, pues allá estaremos conversando. Y nos tenemos que conocer en persona cuando vengas a Perú, por favor. Claro que sí. Muchísimas Saludos. gracias. Gracias, Pancho. Chao. Muy Bye. Mi aprendizaje en este conversar fue: cada organización tiene su propio estilo de gestión y no hay receta única. Te invito a que califiques con 5 estrellas este episodio y compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube donde escucharás todos los episodios.